En las brumas del Londres del siglo XVIII, donde las diferencias de clase eran murallas más altas que las del propio Palacio de Buckingham, existía una verdad que pocos se atrevían a pronunciar. El amor no entiende de títulos ni de linaje. María lo descubriría de la forma más inesperada, cuando sus manos callosas de tanto fregar mármol y sus palabras en español se convirtieran en el tesoro más codiciado por uno de los hombres más poderosos de Inglaterra. Cada amanecer era igual para ella. El frío penetrante de las piedras bajo sus rodillas, el olor a cera de abeja mezclado con el aroma del té que jamás probaría y el eco de sus propios pasos resonando en pasillos donde su presencia debía ser invisible. María había aprendido el arte de desaparecer, de convertirse en sombra, de existir sin ser vista. 3 años llevaba limpiando los interminables corredores del Palacio Armand. 3 años desde que había huido de una España hambrienta y desgarrada por conflictos que no comprendía, pero que habían destrozado su aldea natal. Nunca imaginó que su lengua materna, ese español que susurraba en sus oraciones nocturnas para no olvidar quién era, se convertiría en el puente hacia un destino que ni en sus sueños más atrevidos habría concebido. Porque en aquel palacio de protocolo rígido y jerarquías inamovibles, donde una criada no debía siquiera levantar la mirada ante la nobleza, estaba a punto de suceder algo extraordinario. El conde Armand acababa de regresar de sus viajes diplomáticos. Su reputación lo precedía como una tormenta de hielo, viudo inconsolable, negociante implacable, un hombre cuyo corazón parecía haberse congelado junto con el cuerpo de su difunta esposa. Los sirvientes hablaban de él en susurros, de cómo ninguna dama de la alta sociedad había logrado arrancarle más que una cortesía fría. Era un hombre perdido en su propio invierno personal, hasta aquella mañana de septiembre, cuando sus pasos resonaron diferentes en el pasillo donde María pulía el suelo. Sus miradas se cruzaron apenas un instante, pero fue suficiente. Él vio algo en aquella muchacha de ojos oscuros que fregaba el mármol con una dedicación casi reverente. Ella sintió un escalofrío que no venía del frío londinense, y cuando el conde pronunció aquellas palabras que cambiarían sus vidas para siempre: «Usted es española, ¿no? Necesito que me enseñe su lengua». El destino comenzó a tejer una historia que desafiaría todas las reglas de su época. Esta es la historia de cómo el idioma del corazón derribó los muros entre dos mundos, de cómo las lecciones de español se convirtieron en lecciones de amor, y de cómo una criada que limpiaba pasillos terminó limpiando también las telarañas del alma de un conde. Porque a veces las historias más hermosas comienzan con las palabras más simples. Antes de continuar, cuéntame de qué país nos acompañas. Me encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Londres despertaba bajo un manto gris de niebla tan espesa que parecía algodón suspendido en el aire. El año 1784 transcurría con la lentitud propia de una época donde el tiempo se medía por las campanadas de las iglesias y el ritmo de las estaciones. En el corazón de Mayfair, el Palacio Armand se alzaba imponente, una construcción de piedra gris que había sido testigo de 3 generaciones de una de las familias más influyentes de Inglaterra. María Rodríguez despertó, como cada mañana desde hacía 3 años, antes de que el sol siquiera insinuara su presencia. Su pequeño cuarto en las dependencias de servicio era austero. Un catre estrecho, una palangana desportillada y una pequeña ventana que daba al callejón de las cocinas. Sobre la única silla de madera descansaba su vestido de criada, perfectamente doblado la noche anterior. Era un ritual que realizaba con la misma devoción con la que rezaba sus oraciones. Cuidar aquella prenda como si fuera lo único que la separaba del abismo de la indigencia absoluta. Porque lo era, se vistió en silencio, escuchando los primeros movimientos en las habitaciones contiguas. El ejército de sirvientes del Palacio Armand comenzaba su jornada como una maquinaria perfectamente engrasada. Cada uno tenía su función, su lugar en la jerarquía invisible que gobernaba el mundo bajo las escaleras. Estaban los lacayos, con sus libreas impecables y sus narices respingonas, las doncellas de cámara que atendían personalmente a la familia y miraban con desdén a las criadas de limpieza, los cocineros que reinaban en sus dominios de cobre y fuego. Y al final de todos, casi invisibles, estaban las muchachas como María, cuyo trabajo consistía en hacer que el palacio brillara sin que nadie notara sus manos. María recogió su cubo, sus trapos y su cepillo de cerdas duras, bajó por la escalera de servicio, esa escalera estrecha y oscura que los nobles jamás pisaban, y llegó al pasillo principal justo cuando las primeras luces del amanecer comenzaban a filtrarse por los enormes ventanales.
Le tocaba el ala este, la más transitada, la que debía quedar impecable antes de que la familia despertara. Se arrodilló frente a los mosaicos de mármol italiano y comenzó su trabajo. Cada movimiento era preciso, resultado de 3 años de repetición. Frotar en círculos, enjuagar, secar, avanzar. Sus manos, alguna vez suaves cuando vivía en su aldea española, ahora estaban curtidas, enrojecidas, marcadas por el trabajo constante. Pero no se quejaba. Otros compatriotas suyos habían corrido peor suerte en Londres. Al menos ella tenía un techo y comida diaria. Mientras trabajaba, su mente vagaba hacia España. Recordaba el olor del azahar en primavera, el sonido del español llenando las calles de su pueblo, las risas de su madre preparando gazpacho en verano. Todo eso había quedado atrás cuando la hambruna y los conflictos bélicos convirtieron su vida en una lucha por la supervivencia. Había llegado a Inglaterra en un barco mercante, hacinada con otros desesperados que buscaban cualquier oportunidad. El idioma había sido su primera barrera, el acento, su marca de extranjera, la pobreza, su condena. Las campanadas de San Paul resonaron a lo lejos, marcando las 6 de la mañana. María se incorporó para admirar su trabajo. El pasillo brillaba como un espejo. Sonrió levemente, ese pequeño orgullo que se permitía en la soledad del amanecer. Al menos en esto era excelente. El mayordomo, el señor Whitmore, lo había dicho. La española limpia mejor que cualquiera. Lástima que sea española. Estaba a punto de recoger sus útiles cuando lo escuchó. Pasos. Pero no eran los pasos apresurados del servicio ni el arrastrar de pies de los mayordomos ancianos. Eran pasos firmes, seguros, acompasados. Pasos de alguien acostumbrado a que el mundo se apartara a su paso. Y con ellos llegó un aroma que María jamás había percibido antes en esos pasillos. Una mezcla de tabaco fino, cuero y algo que no podía identificar. Perfume caro, perfume de nobleza. Su corazón comenzó a latir más rápido. Miró alrededor buscando una salida, una esquina donde desaparecer. Las criadas no debían ser vistas por la familia. Era una regla no escrita, pero férrea. Sin embargo, el pasillo era largo y despejado, y los pasos se acercaban desde la única dirección posible. No había escapatoria. María se pegó a la pared, bajó la cabeza todo lo que pudo y contuvo la respiración. Los pasos se acercaron más, y entonces se detuvieron, justo frente a ella. Un silencio denso llenó el pasillo. María podía escuchar su propio corazón retumbando en sus oídos. No se atrevía a levantar la mirada. Contó mentalmente. 1, 2, 3, 4 segundos de eternidad. Rogaba a todos los santos que conocía que los pasos simplemente continuaran, que aquel miembro de la familia Armand siguiera su camino y la olvidara como se olvida una mota de polvo. Pero los pasos no continuaron. Mírame. La voz era grave, educada, pero contenía un matiz de autoridad que no admitía desobediencia. María alzó lentamente la vista, y por primera vez en 3 años de servicio en aquel palacio, sus ojos se encontraron con los del conde Armand. Era más joven de lo que imaginaba. Había escuchado hablar de él en la cocina, siempre en susurros reverentes. 32 años, decían, viudo desde hacía 4, heredero de una fortuna que se remontaba a tiempos de los Tudor, un hombre cuya palabra podía abrir o cerrar puertas en todo Londres. Pero lo que María vio en ese momento no fue al poderoso conde del que hablaban los sirvientes. Vio a un hombre de ojos azules tan claros que parecían hielo, enmarcados por ojeras que delataban noches en vela. Un hombre impecablemente vestido, pero que cargaba el cansancio como si fuera parte de su traje. ¿Tú eres la muchacha española?, preguntó, estudiándola con una intensidad que la hizo sentir expuesta, vulnerable. María asintió levemente, sin atreverse a hablar. Su voz la delataría inmediatamente. Su acento la marcaría. El conde Armand ladeó la cabeza, observándola con una curiosidad que ella no comprendía. ¿Qué podía encontrar de interesante un hombre de su linaje en una simple criada? ¿Acaso había hecho algo mal? ¿La despedirían? El pánico comenzó a trepar por su garganta. ¿Cuánto tiempo llevas en Inglaterra? 3 años, mi señor, respondió finalmente, con voz apenas audible. Y sí, ahí estaba ese acento que tanto intentaba disimular. Esas R's que sonaban diferentes, esas vocales que delataban su origen. Algo cambió en la expresión del conde. No era desprecio como María había aprendido a esperar. Era algo diferente. ¿Interés? ¿Curiosidad? Tu acento es fuerte, observó.
no como un reproche, sino como una constatación. ¿De qué parte de España eres? De un pueblo pequeño cerca de Valencia, mi señor. El conde asintió lentamente, como si estuviera procesando información importante. Luego hizo algo completamente inesperado. Sonrió. No fue una sonrisa amplia, sino apenas una curvatura en las comisuras de sus labios, pero para alguien de quien se decía que no había sonreído en 4 años, era extraordinario. Valencia, repitió, y la forma en que pronunció el nombre de la ciudad española, con todas las letras incorrectas, hubiera hecho reír a María en cualquier otra circunstancia. He oído que es hermosa. Lo es, mi señor, respondió María, sintiendo una punzada de nostalgia tan fuerte que casi le dolió físicamente. El conde Armand dio un paso atrás, pero no apartó su mirada de ella. Parecía estar debatiendo algo internamente, tomando una decisión. María permanecía inmóvil, sin comprender qué estaba sucediendo, por qué este encuentro se prolongaba más allá de lo apropiado. Finalmente, él habló de nuevo. ¿Sabes leer y escribir en español? La pregunta la tomó completamente desprevenida. Sí, mi señor. Mi padre era maestro en nuestro pueblo. Me enseñó antes de que todo cambiara. El conde asintió, como si esa respuesta confirmara algo que necesitaba saber. Preséntate en la biblioteca mañana al amanecer, 5 en punto, antes de que comience tu jornada habitual. María parpadeó, confundida. Mi señor, no me hagas repetir las cosas, muchacha. La biblioteca, mañana, 5 en punto. Y sin esperar respuesta, el conde Armand reanudó su camino, sus pasos resonando de nuevo en el pasillo que María acababa de dejar impecable. Ella se quedó allí con el corazón desbocado y la mente llena de preguntas que no se atrevía a formular. ¿Qué acababa de suceder? ¿Por qué el conde Armand, el hombre más inaccesible del palacio, le había hablado? ¿Por qué le había preguntado sobre España? ¿Por qué debía presentarse en la biblioteca? Recogió sus útiles con manos temblorosas y se apresuró hacia las dependencias de servicio. Necesitaba hablar con alguien, necesitaba comprender. Pero en el fondo de su corazón, María sabía que algo había cambiado. Ese encuentro casual en el pasillo, esos pocos minutos de conversación, habían abierto una puerta que llevaba 3 años cerrada. Y del otro lado de esa puerta, la esperaba un destino que ni siquiera podía imaginar. María no durmió esa noche. Permaneció en su estrecho catre, mirando el techo donde las sombras bailaban con cada parpadeo de su vela casi consumida. La conversación con el conde se repetía en su mente una y otra vez, como una melodía obsesiva que no podía dejar de tararear. Había algo en sus ojos, en la forma en que la había mirado, que no encajaba con las historias que circulaban por la cocina. Los sirvientes hablaban del conde Armand como si fuera un témpano de hielo con forma humana. Decían que desde la muerte de su esposa, Lady Catherine, no había vuelto a ser el mismo, que se había encerrado en sí mismo, convirtiéndose en un hombre de números y negocios, sin espacio para las emociones, que había rechazado a todas las damas de alta alcurnia que intentaban conquistarlo, que pasaba las noches en su despacho, trabajando hasta que el agotamiento lo vencía. Pero el hombre que María había visto esa mañana no era exactamente eso. Sí, había frialdad en su porte, una distancia que parecía protegerlo del mundo, pero también había curiosidad en su mirada, y algo más, algo que ella no lograba descifrar. Las campanadas del reloj de la catedral marcaron las 4 de la madrugada. María se levantó, se lavó la cara con el agua helada de la palangana y se vistió con más cuidado del habitual. No sabía qué esperar de ese encuentro en la biblioteca, pero algo en su interior le decía que debía presentarse impecable. A las 5:05, María se encontraba frente a las grandes puertas de roble de la biblioteca. Nunca había entrado allí. Las criadas de limpieza no tenían acceso a esa sala. Era territorio exclusivo del mayordomo mayor y las doncellas de confianza. Sus manos sudaban mientras miraba los intrincados tallados en la madera. ¿Debía tocar? ¿Debía esperar? La decisión fue tomada por ella cuando las puertas se abrieron desde dentro. El conde Armand estaba allí, ya vestido para el día, aunque el sol aún no había salido. Llevaba una casaca azul oscuro y su cabello, de un castaño casi negro, estaba perfectamente peinado hacia atrás. Pero lo que más llamó la atención de María fueron las ojeras. Eran más pronunciadas que el día anterior. Puntual, observó él, haciéndose a un lado para dejarla pasar. Una virtud poco común. María entró a la biblioteca y tuvo que contener un suspiro de asombro. La sala era magnífica. Estanterías de madera oscura cubrían las paredes desde el suelo hasta el techo, llenas de libros de todos los tamaños. 3 de las paredes tenían ventanales enormes que, cuando amaneciera, dejarían entrar la luz natural. En el centro había una mesa larga de caoba con sillas tapizadas en cuero verde, mapas, globos terráqueos
terráqueos instrumentos de navegación decoraban diversos rincones. Era un universo de conocimiento, y María se sintió diminuta en medio de toda esa grandeza. «Siéntate», indicó el conde señalando una de las sillas de la mesa. María obedeció, aunque cada fibra de su ser le gritaba que aquello no estaba bien. Las criadas no se sentaban en presencia de la nobleza. Las criadas no entraban a bibliotecas. Las criadas no conversaban con condes. Pero allí estaba sentada en una silla que probablemente costaba más que todo lo que ella ganaría en un año. El conde Armand se sentó frente a ella, no en la cabecera como hubiera sido lo apropiado, sino justo frente a ella, separados solo por la anchura de la mesa. Entrelazó sus dedos y la observó en silencio durante unos segundos que a María le parecieron eternos. «Supongo que te estarás preguntando por qué te he llamado», dijo finalmente. «Sí, mi señor», admitió María, sin atreverse a levantar mucho la mirada. «Mírame cuando te hablo. No puedo conversar con alguien que observa el suelo». María alzó la vista, sorprendida por el tono. No era duro, pero era firme. Se encontró nuevamente con esos ojos azules que parecían ver más de lo que ella deseaba mostrar. «Debo viajar a España en 2 meses», comenzó a explicar él, su voz adoptando un tono más práctico, casi empresarial. «He cerrado un acuerdo comercial con el Marqués de Cádiz. Es una operación que podría triplicar los beneficios de nuestras rutas marítimas en el Mediterráneo. Sin embargo, hay un problema considerable». Hizo una pausa, como si le costara admitir lo siguiente. «No hablo español, ni una palabra». María parpadeó sin comprender aún a dónde conducía todo esto. «He contratado a 3 tutores en el último mes», continuó el conde, con un atisbo de frustración en su voz. El primero era un académico de Oxford que había estudiado la lengua castellana en libros, pero nunca había pisado España. Me enseñaba como si fuera latín muerto. El segundo era un comerciante que había vivido en Barcelona, pero su acento era tan cerrado que ni él mismo se entendía. El tercero hizo una pausa, y por primera vez María detectó un amago de sonrisa. El tercero era un español de verdad, de Toledo, pero no aguantaba su prepotencia. Me hablaba como si yo fuera un niño tonto. María no pudo evitar un pequeño movimiento de los labios, casi una sonrisa. Casi. El conde lo notó. «¿Te divierte mi desgracia?» «No, mi señor», respondió rápidamente María. «Es solo que es difícil imaginar que alguien pueda hablarle con prepotencia». Pues lo hizo, y lo despedí a la segunda semana. Se recostó en su silla, estudiándola. «Lo que necesito no es un académico, ni un comerciante, ni un pedagogo engreído. Necesito a alguien que hable español de verdad, con naturalidad. Alguien para quien el idioma sea tan esencial como respirar». Hizo una pausa deliberada. «Necesito que tú me enseñes tu lengua». El silencio que siguió fue tan denso que María podía escuchar su propio corazón latiendo. Había escuchado bien. El conde Armand, uno de los hombres más poderosos de Inglaterra, le estaba pidiendo a ella, una simple criada, que fuera su tutora. «Mi señor, yo no soy maestra», tartamudeó. «Solo soy una criada. No tengo conocimientos de pedagogía. No sé cómo enseñar a alguien de su posición. No necesito pedagogía. Necesito que me hables en español, que me corrijas, que me enseñes no solo las palabras, sino cómo usarlas. He leído suficientes manuales. Lo que me falta es la práctica, el uso real del idioma». María negó con la cabeza, abrumada. «No creo que sea apropiado, mi señor. ¿Qué dirán los demás sirvientes? ¿Qué dirá el mayordomo?» «No es asunto suyo», respondió el conde con una firmeza que no admitía réplica. «Esta es mi casa, y yo decido quién me asiste y en qué. El señor Whitmore será informado de que necesitas 2 horas cada mañana para una tarea especial. Tus obligaciones de limpieza se ajustarán». Se levantó y caminó hacia una de las estanterías, regresando con un cuaderno de cuero y una pluma. 1 hora cada día, de 5 a 6 de la mañana, antes de que el resto del palacio despierte. Aquí, en la biblioteca. Te pagaré 5 chelines extra por semana. María abrió los ojos de par en par. 5 chelines era casi 1/3 de lo que ganaba mensualmente. «Es una oferta generosa, mi señor, pero yo... ¿Pero qué?». La voz del conde sonó casi impaciente. «¿Acaso no necesitas el dinero? ¿No quieres una oportunidad de hacer algo más que fregar suelos?». Las palabras fueron directas, casi brutales, pero no crueles. Eran simplemente honestas. Y María no pudo rebatirlas porque eran ciertas.
Claro que necesitaba el dinero. Claro que soñaba con algo más que la monotonía de su existencia actual. No tengo experiencia enseñando, repitió, esta vez con menos convicción. Y yo no tengo experiencia siendo alumno de una criada. Ambos estaremos en territorio desconocido. El conde volvió a sentarse y en su rostro apareció algo que María no había visto antes: vulnerabilidad. Por un instante, el hombre poderoso desapareció y quedó solo un ser humano enfrentando una necesidad. Necesito cerrar este acuerdo, dijo en voz más baja, no solo por el dinero, aunque es importante. Necesito... Vaciló buscando las palabras. Necesito un propósito, algo que me saque de esta rutina en la que me he convertido. Este viaje, este desafío, es lo primero que me interesa genuinamente desde hace años, y no puedo fracasar porque no domino el idioma. María lo observó en silencio. Había algo desarmante en esa confesión, en ver a un hombre de su posición admitir que necesitaba ayuda, que necesitaba propósito, y de repente, María comprendió que bajo todos los trajes caros y el linaje ilustre, el conde Armand era tan prisionero de su vida como ella de la suya. Está bien, dijo finalmente, sorprendiéndose a sí misma. Lo intentaré, pero no puedo prometerle que sea buena en esto. No te pido promesas, solo te pido que lo intentes. El conde extendió su mano sobre la mesa. María la miró sin comprender del todo el gesto. No era apropiado que una criada estrechara la mano de un noble, pero nada de lo que estaba sucediendo era apropiado. Lentamente, María extendió su propia mano, encallecida por el trabajo, y la colocó en la del conde. Su apretón fue firme, casi como sellando un pacto. «Empezamos mañana», dijo él, y María la miró directamente a los ojos. «Cuando estemos aquí, en estas lecciones, no eres mi criada, eres mi tutora, y yo soy solo tu alumno. ¿Entendido?» María asintió, aunque sabía que eso era imposible. Uno no podía dejar de ser lo que era simplemente cruzando la puerta de una biblioteca. Pero en ese momento, con la mano del conde aún sosteniendo la suya, María se permitió creer, aunque fuera por un instante, que tal vez las cosas podrían ser diferentes. Tal vez en ese espacio entre las páginas y los libros, las reglas del mundo exterior podrían suspenderse. Tal vez. La primera lección fue un desastre. María llegó a la biblioteca con un cuaderno gastado que había comprado años atrás en un mercado de segunda mano, soñando con algún día escribir las memorias de su viaje a Inglaterra. Esas páginas habían permanecido en blanco, guardianes de sueños que nunca se materializaron. Ahora, finalmente, tendrían un propósito. El conde ya estaba allí, sentado en la misma silla del día anterior. Frente a él había desplegado varios libros de gramática española, todos ellos llenos de marcas y anotaciones. Era evidente que había estado estudiando por su cuenta, preparándose. Esa dedicación sorprendió a María. Había conocido a hombres de alta cuna que consideraban el esfuerzo personal como algo por debajo de su dignidad, delegando todo en tutores y asistentes. Pero el conde Armand claramente no era uno de ellos. «Buenos días», saludó él en inglés, cerrando el libro que estaba revisando. «Buenos días, mi señor», respondió María, acomodándose en la silla que ahora parecía ser suya. «En español», corrigió él. «Si vamos a hacer esto, debe ser en español desde el principio». María respiró hondo. «Buenos días, señor conde». La pronunciación sonó natural, melodiosa. El conde intentó repetirla. «Buenos días, señora María». El acento era terrible. Cada sílaba sonaba como si estuviera masticando piedras. La D en días era demasiado dura, la R en señora inexistente y los tonos completamente erróneos. María hizo una mueca involuntaria que intentó disimular inmediatamente, pero el conde la había visto. ¿Tan mal estuvo? «No, mi señor, es solo que... La verdad, María, si vamos a trabajar juntos, necesito que seas completamente honesta. No me sirve la cortesía que me darían otros tutores». María se mordió el labio inferior, debatiendo internamente. «Estuvo terrible», admitió finalmente. Sonó como si le doliera cada palabra. Para su sorpresa, el conde rió. No fue una carcajada, sino una risa breve y algo oxidada, como si ese músculo emocional llevara mucho tiempo sin usarse. «Bien, entonces enséñame cómo debe sonar». Y así comenzó un proceso que era parte lección, parte tortura mutua. María descubrió rápidamente que enseñar era mucho más difícil de lo que había imaginado. Sabía hablar español instintivamente, pero explicar por qué las cosas se decían de cierta manera era completamente diferente. ¿Cómo explicarle a alguien por qué estar y ser eran diferentes cuando ambos significaban to be? ¿Cómo describir el sonido de una RR doble a alguien cuya lengua nunca había hecho ese movimiento? El conde, por su parte, resultó ser un alumno frustrante.
Era brillante, eso quedaba claro. Memorizaba vocabulario con una rapidez impresionante y comprendía las estructuras gramaticales casi de inmediato. Pero su pronunciación era atroz y, lo que era peor, se impacientaba consigo mismo. Cuando no podía pronunciar algo correctamente al tercer intento, María podía ver cómo la tensión se acumulaba en sus hombros, cómo su mandíbula se apretaba. «No puede forzar el idioma», le decía María, en lo que se había convertido en una frase recurrente. «El español no es como el inglés. Tiene que fluir, tiene que bailar. Los condes no bailan», respondía él con sequedad, intentando de nuevo y fallando de nuevo. Las 2 primeras semanas fueron brutales. María llegaba a la biblioteca con aprehensión, nunca segura de si encontraría al alumno aplicado o al hombre frustrado que azotaba los libros contra la mesa cuando las palabras no salían correctamente. Hubo una mañana en la que ella consideró seriamente renunciar, devolverle los pocos chelines que había ganado y volver a la simplicidad de sus pisos y pasillos. Pero entonces algo cambió. Fue durante la 3ª semana cuando María decidió abandonar temporalmente los libros de gramática. El conde estaba tenso, visiblemente frustrado después de 15 minutos intentando pronunciar correctamente ferrocarril sin conseguirlo. «Basta», dijo María, cerrando el libro de golpe. «Esto no funciona». El conde la miró sorprendido. Era la primera vez que ella tomaba una decisión tan tajante. «¿Qué sugieres? Olvídese de las reglas por hoy. Vamos a hablar. Solo hablar. ¿Sobre qué? Sobre lo que usted quiera. Cuénteme por qué quiere ir a España». El conde se recostó en su silla, estudiándola con esa mirada penetrante que aún ponía nerviosa a María. «¿El acuerdo comercial?» «No», interrumpió María, sorprendiéndose de su propia audacia. «La verdadera razón, no la que le da a los socios de negocios». Hubo un silencio largo. María pensó que había cruzado una línea, que había olvidado su lugar. Pero entonces el conde habló, y su voz sonaba diferente, menos controlada. «Porque necesito salir de aquí, de este palacio, de esta ciudad, de esta vida». Miró por la ventana donde el amanecer comenzaba a teñir el cielo de tonos rosados. «Desde que Catherine murió, cada habitación de esta casa me recuerda lo que perdí. Cada corredor guarda un eco de su risa. Cada rincón es un museo de lo que fue y ya no es. He intentado continuar, cumplir con mis obligaciones, mantener el linaje y los negocios, pero me estoy ahogando en mi propia existencia». Su honestidad dejó a María sin palabras. No esperaba eso. No esperaba que un hombre de su posición se abriera así ante una criada. «España», continuó él, «es un lugar donde ella nunca estuvo, un país donde puedo ser solo un comerciante más, no el viudo conde Armand, un sitio donde cada piedra no me grita su ausencia. Por eso necesito este acuerdo. No por el dinero, aunque ayuda. Necesito escapar de mí mismo». María comprendió en ese momento que tenía más en común con el conde de lo que nunca hubiera imaginado. Ella también había huido. También había buscado un lugar donde el pasado no la persiguiera con cada paso. Los detalles eran diferentes, pero el dolor del desarraigo era universal. «Entonces hábleme de España», dijo suavemente. «En español. No importa si comete errores. Cuénteme qué espera encontrar allí». Y el conde, torpemente, con un acento terrible y estructuras gramaticales incorrectas, comenzó a hablar. Mezclaba inglés cuando no encontraba las palabras, gesticulaba cuando no podía explicarse, y se detenía cada pocos segundos para que María lo corrigiera. Pero por primera vez no era un ejercicio, era una conversación. Hablaron de Cádiz, que él solo conocía por mapas y relatos de navegantes. María describió el sur de España, aunque nunca había estado allí. Inventaron juntos cómo sería el mercado del Marqués, los olores, los colores. El conde se relajó gradualmente. Su pronunciación, aunque todavía deficiente, comenzó a fluir con menos rigidez. Y entonces, cuando María le corrigió la forma de decir «tengo calor» por 15ª vez, y él finalmente lo dijo correctamente, se miraron y sonrieron. Fue una sonrisa genuina, de complicidad, de logro compartido. Algo fundamental cambió en esa sesión. Las lecciones dejaron de ser una imposición para convertirse en algo más. María comenzó a disfrutarlas. Se descubrió pensando en ejercicios nuevos durante el día, mientras fregaba pisos. Anotaba palabras útiles en su cuaderno durante sus escasos momentos libres, y el conde empezó a llegar no solo puntual, sino temprano, con preguntas preparadas, con curiosidad genuina. Las siguientes semanas trajeron una rutina que María jamás hubiera imaginado posible. Llegaba a la biblioteca en la oscuridad previa al amanecer, y el conde ya estaba allí,
a veces con café preparado para ambos. Una transgresión menor que se había convertido en costumbre sin que ninguno lo mencionara. Practicaban conversaciones cotidianas. El conde aprendió a pedir comida en español, a negociar precios, a hacer cumplidos apropiados. María descubrió que tenía un talento natural para la enseñanza cuando dejaba de lado su inseguridad. Y más importante, comenzaron a conocerse. María le contó sobre su pueblo, sobre su padre maestro, sobre la hambruna que los había expulsado. El conde habló de su infancia, de la presión de mantener un linaje de 3 siglos, de cómo su matrimonio con Catherine había sido arreglado, pero se había convertido en amor verdadero. Los sirvientes empezaron a murmurar, por supuesto. El señor Whitmore, el mayordomo, miraba a María con desaprobación apenas disimulada cada vez que la veía salir de la biblioteca. Las otras criadas susurraban en la cocina cuando ella entraba. Corrían rumores, todos ellos sórdidos, todos ellos falsos. Pero María había aprendido a ignorarlos. Lo que sucedía en la biblioteca era puro, era importante. Era quizás lo único verdaderamente importante que había hecho en años. Una mañana, mientras practicaban expresiones emocionales, el conde pidió ejemplos. ¿Cómo se dice I miss you?, preguntó buscando en su cuaderno. María sintió que algo se tensaba en su pecho. Era una expresión simple, cotidiana. Pero en ese contexto, en esa biblioteca donde ambos habían compartido tanto, las palabras adquirían un peso diferente. «Te extraño», respondió, y su voz salió más suave de lo que pretendía. El conde la miró directamente a los ojos y repitió, con una pronunciación que por primera vez sonaba casi perfecta, «Te extraño». El aire en la biblioteca se volvió denso, cargado de algo innombrable. María bajó la mirada hacia su cuaderno, pero sentía la mirada del conde aún sobre ella. El reloj en la pared marcó las 6 con su campanada, señalando el fin de la lección. Pero ninguno de los dos se movió. Fue el conde quien finalmente rompió el silencio. «¿Misma hora mañana?» «Sí, mi señor. ¿Cuántas veces tengo que pedirte que en estas sesiones me llames simplemente Armand?» María alzó la vista, sorprendida. «No sería apropiado, señor». «Nada de esto es apropiado, María. Esa batalla ya la perdimos hace semanas». Y tenía razón. En algún momento, entre las conjugaciones verbales y las conversaciones sobre la vida, habían cruzado una línea invisible. Ya no eran simplemente conde y criada. Eran maestra y alumno. Eran dos personas que se habían revelado mutuamente sus temores y esperanzas. Eran, aunque ninguno se atrevía a nombrarlo aún, algo más. María salió de la biblioteca esa mañana con el corazón acelerado y la certeza de que algo irrevocable había sucedido. Y mientras se perdía en los pasillos que conocía tan bien, una sola frase resonaba en su mente, en perfecto español: «Te extraño». El otoño avanzaba sobre Londres con su característico manto de niebla y hojas doradas. El viaje a España se acercaba inexorablemente, ahora a solo un mes de distancia, y con él llegaba una urgencia silenciosa que llenaba cada sesión en la biblioteca. El conde Armand había progresado de manera notable. Su español, aunque todavía llevaba un claro acento británico, era funcional, incluso elegante en ciertos momentos. Podía mantener conversaciones complejas, entender matices, negociar términos comerciales. Pero había algo más en esas lecciones matutinas, algo que ninguno de los dos mencionaba, pero ambos sentían intensamente. María había comenzado a llegar unos minutos antes de las 5, solo para disfrutar de esos momentos de soledad en la biblioteca, donde podía permitirse imaginar que ese espacio le pertenecía. Se sentaba en su silla habitual y observaba los libros, pensando en todo el conocimiento contenido en esas páginas, mundos enteros a los que una criada normalmente nunca tendría acceso. Una mañana, llegó para encontrar al conde no en su lugar habitual, sino de pie frente a la ventana, mirando hacia los jardines, donde la niebla se arremolinaba entre los setos perfectamente recortados. No se volvió cuando ella entró, pero habló. «Anoche soñé en español». María se detuvo a medio camino hacia su silla, sorprendida. «¿En serio?» «Es extraño», continuó él, aún sin volverse. «No recuerdo las palabras exactas, pero el idioma estaba allí, fluyendo con naturalidad. Era como si mi mente finalmente hubiera dejado de traducir y simplemente pensara en español». Se giró entonces, y María vio algo diferente en su rostro, una suavidad que no había estado allí semanas atrás. «Has sido una excelente maestra, María». Ella sintió un calor subir por su cuello hasta sus mejillas. «Usted ha sido un buen alumno». Armand había empezado a usar su nombre, sin el título, solo en la privacidad de esas sesiones. La primera vez había sido casi accidental, pero él había sonreído con tal calidez
que María había continuado haciéndolo. Era un pequeño acto de rebelión, una forma de reclamar la igualdad que él le había ofrecido en ese espacio. El conde se acercó a la mesa, pero en lugar de sentarse, colocó ambas manos sobre el respaldo de su silla. «Quiero contarte algo», dijo, y había una gravedad en su voz que puso a María inmediatamente alerta. «Algo que no he compartido con nadie desde que sucedió». Se sentó finalmente, pero no abrió ningún libro. María lo imitó esperando. «Conocí a Catherine cuando tenía 23 años. Nuestro matrimonio fue arreglado por nuestras familias, como es costumbre en nuestros círculos. Yo esperaba una unión cordial, respetuosa, funcional. No esperaba enamorarme». Su voz se suavizó al pronunciar el nombre de su difunta esposa. «Pero me enamoré perdidamente. Ella era luz». Llenaba cada habitación con su presencia. Tenía esa rara habilidad de hacer que todos se sintieran importantes, vistos, y me amaba también, de eso estoy seguro. Hizo una pausa, mirando sus propias manos sobre la mesa. Cuando enfermó, consulté a todos los médicos de Londres. Gasté fortunas en tratamientos, en esperanzas, pero la fiebre se la llevó en 2 semanas. Y desde entonces alzó la vista hacia María. Desde entonces me convencí de que era mejor no sentir nada, que el amor era una debilidad que no podía permitirme otra vez. María sentía su corazón latir con fuerza. ¿Por qué le contaba esto? ¿Por qué ahora? Durante 4 años mantuve esa promesa, continuó él. Convertí mi vida en números, contratos, responsabilidades. Funcionó. Sobreviví. Pero no vivía. Se inclinó hacia adelante y su mirada encontró la de María con una intensidad que la dejó sin aliento. Hasta que una muchacha española con un acento encantador comenzó a enseñarme su idioma y sin darme cuenta también me enseñó a sentir de nuevo. El silencio que siguió fue tan denso que María podía escuchar el crepitar de las velas, el tic-tac del reloj, su propio pulso acelerado. Estaba diciendo lo que ella creía que estaba diciendo. «Armand, yo», comenzó, pero él levantó una mano. «Déjame terminar, por favor. He ensayado esto toda la noche y si me interrumpo, no sé si tendré el coraje de continuar». María asintió, incapaz de articular palabra. «Sé que esto es imposible. Sé que estoy rompiendo todas las reglas de la sociedad, del decoro, de lo que se espera de alguien de mi posición. Sé que tú tienes toda razón para pensar que esto es inapropiado, que estoy abusando de mi autoridad. Pero necesito que sepas que en estas semanas he llegado a...» vaciló buscando las palabras correctas. «He llegado a apreciarte de una manera que no puedo ignorar». María sintió que el mundo se inclinaba levemente. Esto no podía estar pasando. Los condes no se enamoraban de las criadas. Esas cosas solo sucedían en las novelas, que a veces ella escuchaba leer a las damas de la casa. «No tienes que responder», agregó él rápidamente. «Solo necesitaba ser honesto contigo. Has devuelto algo a mi vida que creí perdido para siempre. Ya sea que correspondas estos sentimientos o no, quiero que sepas que me has salvado en formas que no puedes imaginar». María tomó aire, intentando ordenar el torbellino de emociones que la inundaba. ¿Cómo podía responder a eso? Por un lado, su corazón había comenzado a inclinarse hacia ese hombre semanas atrás, aunque había intentado negarlo. Por otro, la realidad era ineludible. Ella era una criada sin fortuna ni linaje, y él era un conde con responsabilidades que iban más allá de sus deseos personales. «Armand», dijo finalmente, eligiendo sus palabras con cuidado, «estos meses han sido los más extraordinarios de mi vida. Cuando llegué a Inglaterra estaba perdida, asustada, reducida a nada más que manos para limpiar. Usted me dio un propósito, me hizo sentir valiosa nuevamente». Sus ojos se humedecieron. «Y sí, también he llegado a sentir cosas que no debería sentir». El rostro del conde se iluminó con esperanza, pero María continuó antes de que él pudiera hablar. «Pero ambos sabemos que esto no puede ir a ninguna parte. Usted tiene un nombre que proteger, un linaje que mantener. Yo soy una inmigrante española sin familia, sin dote, sin nada que ofrecer a alguien de su posición. Si esto se supiera, no me importa lo que piensen los demás», interrumpió él con vehemencia. «Pero debería importarle», respondió María con firmeza. «Su familia, sus socios, la sociedad entera nos destrozarían. A usted lo verían como un hombre que perdió el juicio, que deshonró su linaje. Y a mí...» Su voz se quebró levemente. «A mí me verían como una oportunista, una cazafortunas que sedujo a su patrón». Armand se puso de pie abruptamente, caminando hacia la ventana con frustración evidente en cada movimiento. «¿Entonces qué? ¿Simplemente ignoramos esto? ¿Fingimos que estas sesiones son solo lecciones de idioma y nada más?» «No lo sé», admitió María, y había angustia en su voz. «No tengo respuestas. Solo sé que si continuamos por este camino, alguien saldrá lastimado. Probablemente ambos».
El conde se volvió hacia ella, y María pudo ver el conflicto en su rostro, el deseo batallando contra el deber, el corazón contra la razón. «¿Y si me fuera contigo?», preguntó de repente. «A España. Podríamos empezar de nuevo allí, donde nadie nos conoce». «Usted no puede abandonar su vida así», respondió María, aunque una parte de ella deseaba desesperadamente que pudiera hacerlo. «Tiene responsabilidades, propiedades, personas que dependen de usted. No puede simplemente...» «¿Por qué no?». La voz de Armand sonaba casi desesperada. «¿Qué sentido tiene todo esto si no puedo vivir como deseo? Si no puedo estar con la persona que me hace sentir vivo otra vez?» María se levantó también, acercándose a él lentamente. Cuando habló, su voz era suave pero firme, porque algunas veces el amor no es suficiente, porque el mundo real tiene consecuencias que no podemos ignorar solo porque nuestros corazones deseen otra cosa. Estaban ahora frente a frente, separados por apenas 1 metro. El conde extendió su mano lentamente, dándole tiempo a María para retroceder si lo deseaba. Ella no lo hizo. Sus dedos se entrelazaron y ese simple contacto pareció cargar el aire con electricidad. «Te extraño», dijo él en español perfecto, «y todavía no me he ido». Una lágrima rodó por la mejilla de María. «Yo también te extraño, y eso es exactamente lo que me aterra». El reloj marcó las 6, pero ninguno se movió. Se quedaron allí, de pie en medio de la biblioteca, sosteniendo las manos como si fuera lo único que los anclaba a la tierra, sabiendo que estaban al borde de algo que no podían permitirse, pero incapaces de alejarse. Fue María quien finalmente dio un paso atrás, soltando su mano con evidente esfuerzo. «Deberíamos continuar con las lecciones», dijo, intentando que su voz sonara profesional. «Su viaje es en 4 semanas. Todavía hay mucho que practicar». Armand asintió lentamente, comprendiendo que ella estaba estableciendo un límite necesario, aunque doloroso. «Sí», acordó, «las lecciones». Se sentaron de nuevo en sus lugares habituales, abrieron los libros y retomaron sus ejercicios. Pero algo fundamental había cambiado. Ya no podían fingir que lo que sucedía entre ellos era simplemente una relación de maestra y alumno. Habían cruzado una línea invisible y aunque ambos intentaran retroceder, el daño, o quizás la bendición, ya estaba hecho. El amor había florecido en el lugar menos esperado, entre las páginas de diccionarios y las conjugaciones verbales, y ahora debían decidir qué hacer con ese amor imposible que los consumía, porque a veces el idioma del corazón es el más difícil de traducir, y las palabras más simples, «te amo», son las más complicadas de pronunciar cuando el mundo entero conspira para que permanezcan en silencio. La semana final antes del viaje a España transcurrió en una tensión exquisita. Cada lección en la biblioteca era ahora un ejercicio de contención, de palabras no dichas que flotaban en el aire como partículas de polvo iluminadas por el sol naciente. Armand dominaba el español con fluidez sorprendente, tanto que las correcciones de María eran cada vez más escasas. Pronto no habría excusa para continuar las sesiones. Los rumores en el palacio habían alcanzado un crescendo peligroso. El señor Whitmore había convocado a María 3 días atrás, mirándola con una mezcla de desaprobación y preocupación. «Muchacha, no sé qué está sucediendo en esa biblioteca y francamente no quiero saberlo», le había dicho con su voz rasposa. «Pero sea lo que sea, debe terminar. Las otras criadas hablan, los lacayos especulan. Esto no le hace bien a nadie, mucho menos a ti». María había asentido en silencio, sin poder defender algo que ella misma sabía era indefendible. ¿Cómo explicar que nada inapropiado había sucedido físicamente, pero que al mismo tiempo todo había cambiado? ¿Cómo describir la forma en que el corazón se le aceleraba cada mañana al acercarse a esa biblioteca? ¿Cómo admitir que se había enamorado del hombre cuyo suelo fregaba? El palacio entero se preparaba para la ausencia del conde. Su equipaje se acumulaba en el vestíbulo principal. Los criados recibían instrucciones sobre el mantenimiento de la propiedad durante su ausencia de 3 meses. 3 meses, 12 semanas, 90 días sin verlo, sin esas lecciones matutinas que se habían convertido en el centro de su existencia. La penúltima mañana, María llegó a la biblioteca para encontrar a Armand inusualmente callado. No había libros sobre la mesa, no había ejercicios preparados, solo él, de pie junto a la ventana, mirando hacia un jardín que comenzaba a marchitarse con la llegada del invierno. «No quiero ir», dijo sin preámbulos cuando ella entró. María cerró la puerta detrás de sí, su corazón apretándose en su pecho. «Debe ir. Ese acuerdo es importante. El acuerdo puede irse al infierno», respondió él con una amargura que ella nunca había escuchado antes. «¿De qué sirve expandir el imperio comercial de los Armand si estoy miserable? Si dejo atrás lo único que me ha importado en años,
Se volvió hacia ella y María vio el tormento en su rostro. Estos meses contigo, estas sesiones, han sido los más felices desde que Catherine murió. Y no es porque esté olvidándola, es porque finalmente he aprendido que es posible volver a vivir, volver a sentir. Tú me enseñaste eso, María. No solo español, me enseñaste a ser humano otra vez. María sintió lágrimas quemando en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. Y usted me enseñó que soy más que una criada, que mi voz importa, que mis pensamientos tienen valor. Me devolvió la dignidad que creí perdida cuando huí de España. Se acercó a él lentamente. Por eso debe ir a ese viaje. Porque ambos necesitamos tiempo para pensar con claridad, sin la intensidad de estos encuentros diarios. 3 meses para decidir qué es real y qué es solo. La intimidad de las circunstancias. Sé lo que siento, insistió Armand. No necesito 3 meses para confirmarlo. Pero tal vez yo sí, respondió María con honestidad brutal. Tengo miedo, Armand. Miedo de que lo que siento sea gratitud disfrazada de amor. Miedo de que cuando esté lejos me dé cuenta de que todo esto fue una fantasía imposible. Y mucho más miedo de darme cuenta de que no es una fantasía, sino algo real que nunca podrá ser. Armand extendió su mano hacia ella, y esta vez María la tomó sin hesitación. Se permitió ese contacto sabiendo que pronto no lo tendría. Entonces, ¿esto es una despedida?, preguntó él, su voz apenas un susurro. No lo sé, admitió María. Es un hasta luego, un espacio para respirar, para que ambos pensemos sin la niebla de la proximidad. Permanecieron así, de pie en el centro de la biblioteca, que había sido testigo de su transformación mutua, sosteniendo las manos como si pudieran detener el tiempo con ese simple gesto. La última sesión, la mañana del día anterior a su partida, Armand llegó con algo en las manos, una pequeña caja de madera tallada con intrincados diseños florales. Para ti, dijo, colocándola sobre la mesa entre ambos. María la miró con aprensión. No puedo aceptar regalos caros. La gente hablará aún más. No es caro. Bueno, sí lo es, pero ese no es el punto. Ábrela. Con manos temblorosas, María abrió la caja. Dentro, sobre un lecho de terciopelo azul oscuro, descansaba un colgante de plata. Era simple pero elegante, una pequeña llave antigua con detalles delicados. Es la llave de esta biblioteca, explicó Armand. Bueno, no la real, obviamente, pero es una réplica que mandé a hacer. Quiero que mientras esté fuera, continúes viniendo aquí. Lee los libros, usa el espacio, considera este lugar como tuyo. Tomó el colgante y con un movimiento cuidadoso, lo colocó alrededor del cuello de María. Sus dedos rozaron levemente su piel al cerrar el broche, y ese contacto mínimo envió escalofríos por toda su columna. Nadie más tiene acceso a esta habitación cuando yo no estoy, continuó él. Le he dado instrucciones al señor Whitmore de que tú puedes entrar cuando desees. Este lugar nos pertenece a ambos ahora. Es nuestro espacio, donde las reglas del exterior no aplican. María tocó el colgante, sintiendo el peso del metal contra su pecho, justo sobre su corazón acelerado. No sé qué decir. No digas nada. Solo piensa en mí cuando estés aquí, como yo pensaré en ti cada día en España. Se miraron en silencio, y María supo que estaban al borde de algo irrevocable. Podía sentir la tensión, la atracción magnética que los empujaba el uno hacia el otro. Sería tan fácil cerrar esa distancia, permitirse un beso, un abrazo, algo tangible para recordar durante los meses de separación, pero no lo hicieron, porque ambos sabían que si cruzaban esa línea, si permitían que lo físico se uniera a lo emocional, ya no habría vuelta atrás. El conflicto interno se resolvería en una dirección que ni la sociedad ni sus propias circunstancias podrían acomodar. Debo irme, dijo finalmente Armand, aunque no se movió. El carruaje sale al amanecer. Lo sé. María, su voz se quebró levemente. Si cuando regrese decides que esto no puede ser, lo entenderé. No haré que tu vida sea difícil. Puedes continuar tu trabajo aquí, o si prefieres, te ayudaré a encontrar una posición en otra casa. Pero si hay alguna posibilidad, cualquier posibilidad de que vaya a España, interrumpió María, porque no podía soportar escucharlo terminar esa frase. Cierre su acuerdo, tenga su aventura, y cuando regrese, hablaremos. Sin promesas, sin expectativas. Solo veremos. Armand asintió lentamente, comprendiendo que era lo máximo que ella podía ofrecer en ese momento. Entonces es un hasta luego, repitió María en español. Él sonrió tristemente. Tu acento es mucho mejor que el mío. Has tenido una excelente maestra, la mejor. Armand recogió su abrigo del respaldo de la silla y caminó hacia la puerta, pero antes de salir, se detuvo y miró hacia atrás. María, independientemente de lo que suceda,
quiero que sepas algo. Estas lecciones, estos meses, me devolvieron la vida. Ya gané, sin importar cómo termine esto. Y con esas palabras salió de la biblioteca, sus pasos resonando en el pasillo vacío hasta desvanecerse en la distancia. María se quedó sola en el silencio de la mañana, con una llave de plata alrededor del cuello y un corazón partido en su pecho. Se sentó en su silla habitual y por primera vez en semanas lloró. Lloró por la imposibilidad de su situación, por el amor que había florecido en el lugar menos apropiado, por los 3 meses de incertidumbre que se extendían ante ella. Pero también lloró de alivio, porque al menos por ahora no tenían que tomar ninguna decisión definitiva. La distancia les daría perspectiva, tiempo para discernir si lo que sentían era real o simplemente un hermoso espejismo nacido de circunstancias extraordinarias. Tocó el colgante en su cuello y cerró los ojos. «Te extraño», susurró en español al espacio vacío, «y apenas te has ido». La biblioteca guardó sus palabras como un secreto, como había guardado tantos otros en esos meses extraordinarios, y María supo que regresaría allí cada mañana, no solo porque Armand le había dado permiso, sino porque ese espacio ahora era parte de ella. Era el lugar donde había aprendido que el amor no entiende de títulos ni de linaje. Era el lugar donde 2 mundos imposibles se habían tocado brevemente. Era el lugar donde su corazón había aprendido a latir de nuevo. 3 meses pueden ser una eternidad o un parpadeo, dependiendo de cómo se vivan. Para María fueron ambas cosas simultáneamente. Los días se arrastraban con una lentitud tortuosa mientras continuaba con sus obligaciones de limpieza, pero al mismo tiempo volaban cuando se perdía entre los libros de la biblioteca en sus horas robadas. Había cumplido su palabra. Cada mañana, antes del amanecer, entraba a ese santuario de papel y madera. Al principio, simplemente se sentaba en su silla habitual, tocando el colgante en su cuello, recordando, pero gradualmente comenzó a explorar las estanterías que antes solo había admirado de lejos. Descubrió novelas francesas, tratados de filosofía, atlas con mapas de mundos que nunca visitaría. Leía vorazmente, dándose el permiso de ocupar ese espacio que Armand le había regalado. Las cartas llegaban ocasionalmente. No para ella directamente, por supuesto. Eso hubiera sido demasiado escandaloso. Pero el señor Whitmore recibía correspondencia del conde para asuntos del palacio, y siempre, al final de esas cartas de negocios, había una postdata. «Confío en que la biblioteca esté siendo bien cuidada». Era su forma de preguntar por ella, y todos lo sabían. El mayordomo le entregaba esas cartas a María con una expresión de resignación, sabiendo que debía leerlas para asuntos de la biblioteca. En esas líneas formales y cuidadosas, María leía entre las palabras todo lo que Armand no podía decir explícitamente. «El acuerdo con el marqués progresa favorablemente. Cádiz es tan hermosa como la describiste, aunque mi español, me temo, causa hilaridad ocasional entre los locales. Echo de menos nuestras sesiones de corrección. He visitado Valencia, vi el mar Mediterráneo por primera vez. Es de un azul que no tiene nombre en inglés. Ojalá pudieras enseñarme la palabra correcta. Los españoles tienen una forma de vivir que Inglaterra ha olvidado. Hay pasión aquí, calor humano, una forma de existir que no se mide solo en eficiencia y protocolo. Comienzo a comprender por qué tu tierra te marcó tanto». María guardaba esas cartas como tesoros, leyéndolas una y otra vez hasta memorizar cada palabra. Y aunque nunca pudo responder directamente, dejaba sus propios mensajes en la biblioteca, un libro abierto en una página particular, una flor seca entre las hojas de un volumen de poesía española, una nota escrita en español escondida en el tratado sobre comercio marítimo que sabía que él consultaría a su regreso. El palacio bullía con preparativos. Se esperaba que el conde Armand regresara a finales de diciembre, justo antes de Navidad. El acuerdo había sido un éxito rotundo, según las noticias que llegaban. Las rutas comerciales con España se expandirían, trayendo especias, vinos y tejidos que multiplicarían la fortuna familiar. Los socios de negocios celebraban. La alta sociedad de Londres esperaba con anticipación el retorno del viudo más codiciado. Hubo rumores, por supuesto. Se decía que el conde había sido visto en compañía de una hermosa viuda española en Sevilla, que había asistido a bailes en Madrid, que varias familias nobles españolas habían intentado arreglar encuentros con sus hijas solteras. Cada rumor era un pequeño cuchillo en el corazón de María, recordándole la realidad que había intentado ignorar durante esos meses. Armand pertenecía a un mundo que nunca la incluiría permanentemente. La mañana del regreso llegó con una nevada inusual para Londres.
María despertó con el estómago revuelto, una mezcla de anticipación y terror. ¿Habría cambiado él? ¿Habría conocido a alguien apropiado en España? ¿Se habría dado cuenta durante esos 3 meses de que lo que sentía por una criada era solo una fascinación temporal? Los carruajes llegaron al mediodía, anunciados por el repique de campanas y el alboroto del servicio. Todo el palacio se movilizó para recibir al señor de la casa. María se obligó a continuar con sus tareas, fregando un pasillo del ala oeste, lo más lejos posible de la entrada principal. No podía estar allí. No podía ver la reunión entre él y su mundo, la confirmación física de que ella no pertenecía a ese espacio. Trabajó mecánicamente, sus manos ejecutando movimientos que su cuerpo conocía de memoria mientras su mente vagaba. ¿La buscaría? ¿Vendría a la biblioteca? ¿O simplemente retomaría su vida de conde y ella volvería a ser invisible, solo otra criada más en el engranaje del palacio? Las horas pasaron, el día comenzó a oscurecer tempranamente, como era común en diciembre. María terminó su jornada y se refugió en su pequeño cuarto sin cenar, incapaz de enfrentar las miradas cómplices de las otras criadas que sabían que algo había cambiado en su ausencia, pero no podían definir exactamente qué. Estaba a punto de prepararse para dormir cuando escuchó un golpe suave en su puerta. Abrió para encontrar a una de las doncellas de cámara, una mujer llamada Ruth con quien había desarrollado una amistad cautelosa. «El señor Whitmore te busca», dijo en voz baja. «En la biblioteca». El corazón de María se detuvo por un segundo antes de comenzar a latir desbocadamente. «¿Ahora?» «Ahora». Ruth le apretó el brazo brevemente, un gesto de apoyo silencioso, y se alejó por el corredor. María se miró en el pequeño espejo resquebrajado de su habitación. Tenía el cabello recogido en un moño simple. Su vestido de criada estaba arrugado por el día de trabajo. No era apropiado presentarse así ante el conde, pero tampoco tenía tiempo ni recursos para arreglarse. Y además, ¿qué sentido tenía? Él la había visto en su peor estado durante meses. No había razón para fingir ser algo que no era. El camino a la biblioteca pareció simultáneamente eterno y demasiado corto. Cada paso la acercaba a respuestas que no estaba segura de querer conocer. ¿Y si había venido a despedirla amablemente? ¿Y si había conocido a alguien en España? ¿Y si había decidido que lo mejor era terminar con esta situación imposible de la forma más profesional posible? Las puertas de la biblioteca estaban entreabiertas, luz de velas filtrándose por la abertura. María tocó suavemente. «Adelante», dijo una voz que había estado escuchando en sus sueños durante 3 meses. Empujó la puerta y allí estaba él. Armand de pie junto a la mesa que habían compartido, pero lucía diferente. Estaba más bronceado. El sol español había tocado su piel. Había algo más relajado en su postura, menos rígido. Y cuando sus ojos se encontraron con los de María, sonrió con tal calidez que ella sintió que sus rodillas podrían fallar. «María», dijo, y la forma en que pronunció su nombre, con ese ligero acento español que había perfeccionado, hizo que algo se rompiera en el pecho de ella. «Señor conde», respondió manteniéndose en el umbral sin atreverse a entrar completamente. Él negó con la cabeza, aún sonriendo. «Después de 3 meses, ¿volvemos a las formalidades?» «No sé a qué hemos vuelto», admitió María honestamente. Armand dio un paso hacia ella, y luego otro, hasta que estuvo tan cerca que María podía ver las pequeñas arrugas en las comisuras de sus ojos, producto de sonrisas que antes no existían. «Entonces déjame aclararlo», dijo, y cambió al español, ese idioma que ahora dominaba con una fluidez hermosa. «Pasé 3 meses en España, cerré el mejor acuerdo comercial de mi vida, conocí a personas fascinantes, vi lugares increíbles, y cada maldito día, lo único que deseaba era volver a esta biblioteca, a estas lecciones, a ti». María sintió lágrimas acumulándose en sus ojos. «Armand, no podemos...» «Escúchame», interrumpió él suavemente. «Mientras estaba en España, tuve mucho tiempo para pensar. Conocí a viudas elegantes, a hijas de marqueses, a mujeres de impecable linaje que hubieran sido opciones perfectas según los estándares de la sociedad, y no sentí nada, absolutamente nada». Tomó sus manos, ese gesto que se había vuelto tan familiar entre ellos. «Porque ya había perdido mi corazón. Lo dejé aquí, en esta biblioteca, con una maestra española que me enseñó mucho más que un idioma». «¿Qué estás diciendo?», susurró María, aunque su corazón ya lo sabía. «Estoy diciendo que me he enamorado de ti, que pasé 3 meses intentando convencerme de lo contrario y fallé miserablemente. Estoy diciendo que no me importa lo que diga la sociedad, lo que piensen mis socios, lo que murmuren en los salones de Londres. Estoy diciendo que quiero intentarlo.
Quiero ver si podemos construir algo juntos, a pesar de todo lo que se opone. María negó con la cabeza, pero sus manos apretaron las de él contradiciendo su gesto. Es una locura. Te destruirán, me destruirán. Entonces que nos destruyan juntos, respondió él con una intensidad que no admitía argumentos. María, he vivido 4 años en una muerte emocional. He cumplido con mi deber, he mantenido mi linaje, he hecho todo lo que se esperaba de mí. Y me he dado cuenta de que puedo tener todo el dinero, todas las propiedades, todos los títulos del mundo y seguir estando vacío por dentro si no tengo algo real por lo que vivir. Se acercó aún más, su frente casi tocando la de ella. Tú eres real, María. Lo que siento por ti es real y estoy dispuesto a luchar por eso, sin importar el costo. Las lágrimas finalmente rodaron por las mejillas de María. Tengo miedo, admitió. Miedo de que te arrepientas, miedo de no ser suficiente para tu mundo, miedo de que algún día me mires y te des cuenta de que sacrificaste demasiado. Armand le soltó las manos solo para sostener su rostro con una ternura infinita. El único arrepentimiento que tendría sería no intentarlo. El único sacrificio insoportable sería perderte sin siquiera luchar. Y entonces, finalmente, después de meses de tensión contenida, de palabras no dichas, de deseo reprimido, sus labios se encontraron en un beso que selló su destino. Era suave y desesperado al mismo tiempo, lleno de todo lo que habían callado, de todas las dudas que ahora se disolvían en la certeza del contacto. Cuando se separaron, ambos estaban llorando y riendo simultáneamente, una mezcla de alivio, alegría y la conciencia de que acababan de cruzar el punto de no retorno. ¿Y ahora qué?, preguntó María, tocando el colgante en su cuello que no se había quitado ni un solo día. Ahora, respondió Armand, limpiando sus lágrimas con su pulgar. Ahora vivimos. Enfrentaremos lo que venga juntos. Quizás nos mudemos a España eventualmente, donde las reglas de la sociedad inglesa no nos alcancen. Quizás nos quedemos aquí y desafiemos a los que se opongan. No lo sé, pero lo averiguaremos juntos. Juntos, repitió María, probando la palabra encontrándola perfecta. Juntos, confirmó él en español. Y en esa biblioteca que había sido testigo de su transformación, donde una criada española había enseñado a un conde inglés no solo un idioma, sino cómo volver a vivir, comenzó una nueva historia. Una que desafiaría convenciones, que provocaría escándalos, que pondría a prueba su amor de formas que aún no podían imaginar. Pero era su historia, real, imperfecta, imposible y absolutamente verdadera, porque a veces el amor no se encuentra donde lo buscas, sino donde menos lo esperas. Entre verbos irregulares y pronunciaciones difíciles, entre un conde que necesitaba aprender a sentir y una criada que necesitaba recordar su propio valor. Y a veces, solo a veces, cuando dos personas se atreven a desafiar lo imposible, el amor encuentra la forma de construir puentes sobre abismos que parecían infranqueables. María miró a los ojos de Armand y vio su futuro reflejado allí. Sería complicado, sería difícil, pero sería suyo. Te amo, dijo ella en español, permitiéndose finalmente pronunciar esas palabras que había contenido durante tanto tiempo. Y yo a ti, respondió él en el mismo idioma, perfecto, sin acento, lleno de significado, para siempre. En la biblioteca, rodeados de libros que contenían miles de historias, escribían la suya propia. Una historia de amor que había comenzado con una simple pregunta: ¿puedes enseñarme tu lengua? Y había terminado enseñándoles a ambos el idioma universal del corazón. Si esta historia tocó tu corazón, si te identificaste con el amor que desafía barreras, o si simplemente disfrutaste de este viaje a la Londres del siglo XVIII, te invito a compartirla con alguien especial. Dale like, suscríbete al canal para más historias que te harán creer en el poder del amor verdadero. Y cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez has sentido un amor imposible que resultó ser posible? Tu historia podría inspirar la próxima. Nos vemos en el próximo relato. Hasta pronto.